Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 14 dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Verso 1 del capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quiero predicar en esta mañana con el tema la más grande misión. No es una misión más, es la más grande misión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver dónde usted y yo pasaremos la eternidad. Tiene que ver con el hecho que predicamos el evangelio para salvación. Lo más importante que hay sobre la tierra es que usted y yo podamos aceptar el mensaje de salvación. ¿Y por qué la nuestra es la más grande misión? ¿Por qué esta misión de predicar el evangelio? ¿Por qué esta misión de proclamar y anunciar la palabra del Señor es la más grande misión y no puede dejarse nada al azar? Es sumamente importante que prediquemos la palabra del Señor. Es sumamente importante que la iglesia avance proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Es sumamente importante que personas escuchen la palabra y sean bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Es sumamente importante que quien ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo sea lleno del poder del Espíritu Santo. Es sumamente importante que en el creyente se refleje el fruto del Espíritu Santo. Es sumamente importante que en la iglesia se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Es sumamente importante que haya una iglesia viva esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es sumamente importante que Jesucristo palpite en nuestras vidas. Es sumamente importante mantener nuestra fe activa. Nuestra misión no es otra que la de predicar, anunciar, presentar, evangelizar, proclamar, etcétera, la palabra del Señor. No mis palabras. Esto no se trata de mis palabras elocuentes o bonitas o frases de cajón. No, Señor. No se trata de hablar de mis experiencias ni de contar mis testimonios. No se trata de presentarles a ustedes lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino. No. Esta grande misión es la misión a predicar la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a este joven ministro llamado Timoteo cuando le dice: persiste, o sea, sé perseverante. Así como estos ingenieros de la NASA trabajaron en este proyecto para enviar una sonda a Marte con un costo supremamente elevado y dicen: vamos a ser perseverantes. Pues Pablo le está diciendo a Timoteo allí en el capítulo 3 y verso 14: sé perseverante, sé persistente en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadir significa doblemente convencido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez. Y Pablo usa un término interesante aquí: ha sabido no cualquier escritura, las sagradas escrituras, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios levanta, la palabra de Dios motiva, la palabra de Dios guía, la palabra de Dios inspira, la palabra de Dios llena nuestros corazones. Las cuales, refiriéndose a las sagradas escrituras, dice: te pueden hacer sabio
para que valores la salvación, para que anheles la salvación, para que vivas en la salvación, para que experimentes esta gran salvación. Esto no es una religión, esto no es una serie de dogmas y mandamientos y preceptos que tenemos que seguir o guardar. No, se trata de conectarnos con el que vive y permanece para siempre, de estar persuadidos de que Dios es bueno y que no hay nadie como Él. Toda la escritura, verso 16, no una parte, no es las que a mí me gustan, no es solamente el Salmo 91, no. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que los santos hombres hablaron siendo inspirados. Amén. El Espíritu del Omnipotente estuvo sobre mí, como escribió David en uno de sus salmos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Al ser inspirada por Dios, no vino por voluntad humana, no vino por capricho de hombres, vino por propósito de Dios, por misión de Dios. Por lo tanto, es útil. La palabra de Dios es el útil que Dios usa. Así como cuando empezamos a ir a la escuela, siempre cito esto porque cuando yo empecé la escuela primaria, recuerdo cuando comencé, tenía 6 años y lo recuerdo bien que me compraron una cartuchera, así le decía, una cartuchera, y ahí puse mis 2 cuadernos, uno cuadriculado, otro de línea, lápiz, borrador, regla, y a eso le decían los útiles escolares. ¿Y por qué? Porque el maestro explicó, porque con estos útiles ustedes van a recibir conocimiento, sus vidas van a cambiar. En otras palabras, esos cuadernos, esos lápices, ese sacapunta, ese borrador, esa regla, eso va a transformar sus vidas. Pues quiero decirles que la palabra de Dios es el útil del Señor para transformar nuestra vida, para transformar nuestra casa, para inspirarnos a cosas poderosas. Así que dice que este útil Dios lo usa para enseñar. A través de él somos enseñados, somos redarguidos. Quiere decir que la palabra de Dios trabaja en el interior del hombre. Lo que yo no puedo hacer, lo hace su palabra. Corrige, porque la palabra de Dios nos corrige y la palabra de Dios nos instruye, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. A fin, o sea, todo esto tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Habiendo dicho esto, entonces Pablo escribe lo siguiente: por eso te encarezco. O sea, esto que te voy a pedir es la más grande misión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto quiere decir que un día nos vamos a presentar delante del Señor. Ya no tendrá el vestido de Salvador, tendrá el vestido de juez, porque la Biblia dice, ese día Dios juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando se manifieste en su reino. Por tanto, predica la palabra. Quiero que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podríamos decir entonces que Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo para que él predique la palabra de Dios, para que él la presente. Mateo capítulo 16, verso 26. Dice la palabra del Señor en la nueva traducción viviente: ¿habrá algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algo en esta tierra más costoso que lo que tu alma vale? Solo que Jesucristo está diciendo allí: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque no hay nada más valioso que nuestra alma. No hay nada más valioso. La gente aquí nos presenta cosas valiosas. Este púlpito tiene un valor porque fue hecho en vidrio a mano, un diamante, un anillo, tantas cosas, pero nada tan valioso como el alma. Y lo único que rescata al alma es la predicación de la palabra del Señor. Por eso hay que predicar su palabra.
Entonces somos llamados a presentar la palabra de Dios. Y para entender esta gran dimensión y la dimensión que tiene, es muy importante que nosotros comprendamos varias cosas. La primera de ellas, ¿cuánto vale un alma? Si uno no tiene una comprensión del valor de un alma, esto que estoy diciendo aquí carece de sentido. No tiene razón de ser, porque hoy se presenta un evangelio, si así le podemos decir, pero no es el evangelio que trae a la gente a Cristo, sino es el evangelio que le endulza el oído a las personas. El evangelio no es un mensaje positivo. El evangelio no es un mensaje para endulzar nuestros oídos. El evangelio es un mensaje para transformar nuestra vida, para que el pecador deje de pecar, para que el perdido ya no esté perdido, para que el que no sabe de Dios aprenda y conozca que hay un Dios todopoderoso que vive y permanece para siempre. Hay que comprender cuánto vale un alma. En San Lucas capítulo 12 y versículo 15, Jesús les dijo: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posea. Ya esto desbarata muchos argumentos, sobre todo aquí en la tierra, donde las personas acumulan y acumulan y acumulan, y la persona entre más tiene, más dinero quiere acumular. Pero la riqueza de un hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posea. Verso 16, entonces Jesús les dice una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ese ¿qué haré? Habla de los planes que el hombre hace. El hombre planea su futuro, busca las soluciones que el hombre cree que son prioritarias, pero nunca considera que es importante abrirle un espacio a Dios. Siempre Dios como que ni siquiera es una opción para cientos de miles de personas. Entonces, dentro de sus planes, en el verso 18, este hombre dice: esto haré, voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré mis frutos y mis bienes, y luego, dice, le diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocícate. Pero Dios le dijo: porque una cosa son tus planes, una cosa son mis planes, una cosa es lo que yo quiero hacer, pero otra diferente la que Dios quiere hacer. Amén. Todos nosotros tenemos planes, pero Dios también tiene planes. Y los planes de Dios son superiores a los nuestros. Eso lo dice Isaías en el capítulo 55. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Pero Dios le habla al hombre y le dice: necio. ¿Por qué le llama necio? Porque necio es aquella persona que dice en su corazón: Dios no es importante. Dios no es importante en mis planes. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si no dimensionamos cuánto vale un alma, esto no será la más grande misión, pero será tan grande la misión de salvar al hombre que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Por eso dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda cosa que quiero decir es que si tenemos una vista superficial del pecado, hay quienes piensan que el pecado es algo superficial. Superficial quiere decir no darle importancia. Hay quienes piensan que de guardarse para Dios no es importante. Hay quienes piensan que servirle a Dios con el corazón no. Eso para qué tanto fanatismo, dicen algunos. Si tenemos una visión superficial del pecado, de la salvación y del valor de un alma, entonces tendremos una visión superficial de esta grande misión. Eso le pasó a ese mago que quiso comprar de Juan y de Pedro el don del Espíritu Santo para usarlo a su capricho o a su acomodo. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 9 dice:
procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Se ha ido amando este mundo. En otras palabras, Demas es un colaborador del apóstol Pablo, era un servidor. Demas caminó con el apóstol, Demas creyó en el evangelio, Demas se bautizó, Demas le servía al Señor, pero llegó a un punto en que paró, en que su vida se estancó y regresó atrás. En otras palabras, su visión de la salvación se tornó en superficial. Cuando uno piensa que la salvación no es importante, entonces usted simplemente hace lo que quiere. Pero cuando uno sabe que el alma es lo más valioso que nosotros tenemos, que el alma es lo más grande que hay que salvar, estoy seguro que nunca querremos alejarnos de la presencia del Señor. Todo que nos falte, pero que no nos falte Él. Todo que no lo sintamos, menos que no podamos sentir su presencia, porque sentirlo a Él es importante, caminar con Él es importante, vivir para Él es importante. La tercera cosa que quiero decir: si logramos entender el valor de un alma, entonces vamos a apreciar la importancia de esta misión. Pablo, por eso, en Romanos capítulo 15 y verso 19 dice que Él no fue a ellos con palabras de vana sabiduría, sino que fue con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Dice el verso 20: y de esta manera me esforcé. Porque si algo tiene que tener el predicador, debe ser una persona esforzada. Tiene que ser una persona perseverante. Tiene que ser una persona abnegada, dedicada, comprometida, entregada a plenitud a la obra del Señor. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no predicar o edificar sobre fundamento ajeno. Entonces es muy importante que nosotros le demos valor al hecho de que hay algo en nosotros que le pertenece a Dios, que nuestra alma le pertenece al Señor, y que si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma, lo habremos perdido completamente todo. Por eso Pablo creo que dijo con exactitud: de esta manera corro, no como a la aventura, o de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que yo mismo me someto a la palabra del Señor, no sea que habiendo sido un gran predicador, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, qué importante es permanecer en el Señor. Hoy que vemos tantos títulos que se usan por ahí rimbombantes, que apóstol, que profeta, que la profeta X, la profeta Y. Wow, y la gente se sigue por esas cosas. El honor más grande que Dios le hace a un hombre es llamarlo a pastorear. Es el llamado más grande. No hay nada, no hay título superior a ser pastor. Algunas cosas para tener en cuenta en esta hora. La primera de ellas es que todo predicador es un embajador de Cristo. Él no se representa a sí mismo, él representa, él refleja al Señor Jesucristo. Representa el gobierno del cielo en la tierra. Esa es la imagen que está proyectando aquel que predica, que anuncia, que proclama las buenas nuevas de salvación. Dice la escritura en San Mateo capítulo 25 y verso 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, Jesucristo está diciendo que el trabajo que hacemos como servidores del Señor no es un trabajo para nosotros, no es para servirnos a nosotros, es para servir al más grande. Por eso cuando dice la palabra del Señor: tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos con hambre? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que vamos anunciando y proclamando el reino de los cielos. Vamos
representando el gobierno celestial en esta tierra. Por eso en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20 Pablo dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Qué importante es el trabajo que nosotros hacemos para el Señor. La segunda cosa: no hay profesión más grande en esta tierra ni equivalente a esta, la de anunciar las buenas nuevas de salvación. En 1 Timoteo capítulo 1 y verso 12 Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, Pablo, algo de lo que podamos jactarnos. Estamos obligados por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara el evangelio. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, pues merecería un salario, pero no tengo opción, porque es Dios quien me ha encomendado este deber sagrado de predicar su palabra. ¿Cuál es entonces mi salario? Es la oportunidad de predicar el evangelio sin cobrarle a nadie. Por esa razón nunca, dice el apóstol Pablo, reclamo mis derechos cuando predico el evangelio. A pesar de que soy un hombre libre y no tengo un amo y no soy esclavo de nadie, yo me he hecho esclavo de todos para presentarles al Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros podamos presentar al Señor Jesucristo y entenderlo. Es la más grande misión, es la más grande responsabilidad, y no hay privilegio más grande que proclamar las buenas nuevas de salvación. Tercera cosa: la salvación eterna de un alma depende del ministerio y fidelidad del predicador. Un predicador tiene que ser fiel. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. No dice a hombres elocuentes, no dice a hombres que tienen muchos seguidores, no, a hombres fieles. La fidelidad es muy importante en esta grande misión, porque no se ha terminado todavía. Todavía hay que predicar, hay que anunciar, todavía hay que congregarse, todavía hay que adorar, todavía hay que exaltar, todavía hay que bendecir, todavía el que ha de venir vendrá y no tardará. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques el evangelio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: cumple. Nosotros debemos cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado hacer dentro de la iglesia. Por eso no hay labor, por pequeña que sea, que no sea valiosa a los ojos del Señor, porque somos un cuerpo. La iglesia es un conjunto de hombres y mujeres rescatados, redimidos, levantados, limpiados por la sangre del Señor Dios Todopoderoso. Por eso Pablo, cuando se fue a despedir de los hermanos de Éfeso y los llamó allí a Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 26, Hechos 20:26, dijo: yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. En otras palabras, todo lo que Dios me dijo que les dijera, yo se los he dicho. Así que estoy limpio de la sangre de ustedes, porque he sido fiel, he caminado en integridad delante de ustedes. Por eso el mensaje de Pedro, predicado en Pentecostés y por los apóstoles en años siguientes, ese mensaje es el mensaje que abre el reino de los cielos para que los pecadores puedan recibir la paz, el perdón, la misericordia, el gozo, todo lo que el Señor tiene para su pueblo. Hechos capítulo 2, verso 36.
Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ellos les dijeron: arrepiéntanse y bautícense. Eso no ha cambiado. Son dos cosas que toda persona necesita hacer en esta grande misión: arrepentirse y bautizarse. Y una vez que es bautizada la persona, tiene que ser perseverante, porque Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso, cada que podemos, aquí estamos congregados. Cada que podemos, venimos a esta casa. Cada que podemos, exaltamos la misericordia y la bondad del Señor, porque esta grande misión no ha concluido. Y todavía se necesita anunciar y proclamar estas buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor que ellos fueron mandados a arrepentirse, a bautizarse en el nombre de Jesucristo, y recibirían el don, la promesa del Espíritu Santo. Verso 41: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso el bautismo es la consecuencia de oír la palabra. Una persona que oye el evangelio sabe que tiene que tomar una decisión, sabe que tiene que arrepentirse, sabe que necesita ir a las aguas del bautismo, sabe que tiene un alma que necesita salvación. Y la cuarta cosa, para terminar, de ahí que la más grande misión es responsabilidad de todo aquel que anuncia la palabra del Señor. Cada que yo anuncio la palabra de Dios, estoy poniendo una responsabilidad sobre mis hombros. Por eso es que siempre les he enseñado que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que habla, con lo que dice, hasta con los signs que pone. A veces se pone en el carro, se ponían unos stickers que decían: soy salvo, sigue a Jesús. Pero ahí va pasándose las luces en rojo, ¿cierto? O sea, sus acciones no son consecuentes con el texto que tiene su carro, ¿cierto? O a veces decimos a la gente: mira, Jesús le ama, pero mi comportamiento, mi conducta no es consecuente con mis actos. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que decirle a alguien Jesús te ama no es solamente decirle Jesús te ama, es con mi vida y con mis actos demostrar a esa persona que realmente Jesús nos ha amado tanto. Amén. Eso es una grande misión, no es una tarea sencilla. Por eso es que todo aquel que anhela predicar la palabra del Señor tiene que entender que le espera una vida de sacrificio, de lucha. Hay quienes piensan que los pastores no hacemos nada, que los pastores vivimos muy bueno, que los pastores tantas cosas. Pablo, escribiéndole a los Filipenses capítulo 4 y verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque es necesario pasar necesidades. Todos ustedes saben que ahora estamos en este edificio, pero antes de comprar este edificio no estábamos en este edificio, teníamos un edificio pequeño. Los niños recibían clases al aire libre, a la intemperie. No teníamos salones de escuela dominical, y muchos de los que están aquí sentados en esta mañana trabajaron hombro a hombro para que pudiéramos reunir el down payment y poder entrar a este edificio. Y hemos podido estar aquí por años porque ustedes, hermanos, han sido fieles con sus diezmos, sus ofrendas, sus votos, y hemos podido pagar esta casa. Así que cuando tú llegues a este edificio, piensa que entre todos hemos estado trabajando y haciendo un esfuerzo, que nada es gratis o porque nos lo merecemos. No, por el contrario, Dios ha sido muchísimamente más que bueno. Por eso aquel que anuncia la palabra del Señor, dice la Escritura: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado. Y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hace unos años atrás una mujer ganó la maratón de Boston. Invito a los músicos que pasen, por favor. Ganó la maratón de Boston. Pero llegó fresca como una lechuga, cruzó la meta. Y wow, todo el mundo comenzó a aplaudirla. Ganó la maratón de Boston. Usted puede mirar esa historia en YouTube. Pero les llamaba la atención que ni siquiera llegó sudada. ¿Qué pasó? Se veía bien. Las demás atletas llegaban con el rostro desfigurado y esta llegó como una lechuguita. Y sí, le dieron el premio y todo, y salió en los periódicos, en la televisión regional y nacional de los Estados Unidos. Pero luego despertó sospecha, y siempre alguien por ahí dice: no, faltando una milla, ella salió de ahí del medio del público, salió corriendo y nadie se percató. Ella ni siquiera corrió las no sé cuántas millas tiene el maratón, sé que son 42 kilómetros, ni siquiera corrió 2 kilómetros, salió faltando como 1,5 kilómetros y llegó a la meta y nadie se percató, y comenzaron a buscar las cámaras y efectivamente la descubrieron que había salido faltando menos de 1,5 kilómetros y engañó a cientos de miles de personas. Por eso la deshonraron, porque no corrió legítimamente. Pero nosotros estamos aquí corriendo esta carrera en esta grande misión, y no queremos mirar atrás, no queremos volvernos atrás, porque el Señor Jesucristo nos dice a la iglesia hoy: predica la palabra del Señor, anuncia este evangelio, proclamemos que nuestro Dios es bueno y que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. No es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de mirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Es el tiempo de poner nuestra mirada en el Señor Dios Todopoderoso y de creer que esta es la más grande misión. Vamos a estar en pie.